Bienvenidos. Hoy hablaremos sobre las organizaciones celulares procariota y eucariota. La célula es la unidad fundamental de la vida. Lo que identificamos como materia viva debe estar organizada en una estructura celular. En la célula ocurren las actividades que una célula necesita para sobrevivir. Para la biología, la teoría celular es básica para entender la vida. La teoría celular se resume en 3 enunciados. Todos los organismos están formados por células. Por lo tanto, la célula es la unidad anatómica de la vida. En la célula ocurren todos los procesos metabólicos necesarios. Por lo tanto, la célula es la unidad funcional de la vida. Y las células son las unidades básicas de la reproducción. Las células, de acuerdo a su organización, se clasifican como procariotas y eucariotas. Los términos procariota y eucariota se empezaron a utilizar recién en el siglo XX. Aunque se habían descrito algunas diferencias entre células, especialmente la ausencia de núcleo en algunas, Chatton fue el primero en utilizarlos, allá por 1925. Unos 30 años más tarde, ambos términos se habían popularizado entre la comunidad biológica hasta adoptarlos como taxones superiores. Estos términos subrayan la diferencia más importante entre ambas células, el núcleo. Las células procariotas carecen de estructura nuclear. Las eucariotas almacenan su material genético en una estructura conspicua y central. Procariota y eucariota se derivan de los términos griegos karion, que significa núcleo, pro, que significa antes de, y eu, que significa verdadero. Hagamos una comparación entre la célula procariota y la eucariota. Obviamente la presencia de núcleo es la diferencia más importante entre ambas células, pero no es la única. Demos un vistazo. Las células procariotas presentan organelos poco complejos. No podemos decir que son simples porque obviamente las estructuras vivas son muy organizadas. Los organismos procariotas son todos unicelulares, aunque forman colonias o agrupaciones. Las eucariotas son organismos mucho más organizados. Las células eucariotas presentes en organismos pluricelulares se especializan. Modifican su forma y sus organelos para ser más eficientes en la función biológica que realizan. Así tenemos glóbulos rojos que no tienen núcleo o fibras musculares que tienen 2 núcleos. Las células procariotas son más antiguas, surgieron hace 3.5 millones de años. Las eucariotas son más recientes. De acuerdo con algunas teorías, como la endosimbiótica, las células eucariotas se originaron por evolución de las procariotas. Las células procariotas son más pequeñas, miden entre 1 a 10 micras. Al microscopio compuesto se requiere utilizar el objetivo de mayor magnificación para observar adecuadamente a estas células. Las eucariotas presentan tamaños mayores. Por supuesto, esto es relativo. Hay tamaños variables entre las procariotas y eucariotas, y hay excepciones, como en todo. En microscopía se utilizan las micras como unidad de medida. La micra es una milésima parte de 1 milímetro. Las procariotas presentan organelos sencillos, entre algunos de ellos ribosomas, vesículas simples, pared celular, flagelo. Las eucariotas presentan organelos más especializados que están recubiertos con una membrana formada de doble capa de lípidos, mitocondrias, cloroplastos, retículos endoplasmáticos liso y rugoso, cuerpo de Golgi, vesículas de secreción, lisosomas, peroxisomas, etc. Las procariotas organizan su ADN en un cromosoma circular, aunque no se encuentra libre en el citoplasma, sino que está fijo en una región de este. También pueden haber segmentos libres de ADN separados del cromosoma. En las eucariotas, los cromosomas son lineales y se organizan en proteínas llamadas histonas.
Esta asociación entre ADN y proteínas, llamada cromatina, permite la formación de numerosos cromosomas en el núcleo. El número de cromosomas en células eucariotas es variable. Una célula puede presentar 2 o más cromosomas. En las procariotas hay paredes celulares. Sirven como protección y están unidas a la parte externa de la membrana plasmática. No se homogenizan. Las paredes celulares procariotas se forman por asociaciones entre proteínas y carbohidratos, los peptidoglucanos. No todas las eucariotas tienen pared celular. En los hongos vegetales encontramos paredes celulares formadas por polisacáridos tipo celulosa y quitina. En procariotas, los ribosomas están presentes y sintetizan proteínas. Son más pequeños. Para clasificarlos se utiliza el coeficiente de sedimentación, que va a depender del peso molecular de los ribosomas en los procariotas. Estos se encuentran libres en el citoplasma. En las eucariotas, los ribosomas están mucho más distribuidos. Encontramos ribosomas adheridos al retículo endoplasmático, formando el retículo endoplasmático rugoso, en el núcleo, en el citoplasma. También encontramos ribosomas en las mitocondrias y cloroplastos, aunque estos se parecen un poco a la estructura de los ribosomas procariotas. En los procariotas ocurren procesos biológicos más simples. La reproducción es asexual, por fisión binaria. La obtención de energía puede ser aerobia o anaerobia. Hacen fermentación. Pueden tener nutrición autótrofa como las fotosintéticas o heterótrofa. En las eucariotas hay procesos más complejos. La reproducción puede ser de tipo sexual, generando células con variabilidad genética en meiosis. Las eucariotas, al tener organelos especializados, pueden desarrollar procesos complejos como la respiración aeróbica. La nutrición puede ser también autótrofa o heterótrofa. Los procariotas están en bacterias y arqueas. Las arqueas se agrupaban anteriormente junto a las bacterias, aunque tienen diferencias importantes. A las arqueas se les ha encontrado en ambientes extremos, de alta salinidad, azufrados, de pH variable, lugares con altas temperaturas, aunque se sabe que también pueden sobrevivir en diversos ambientes. En las procariotas encontramos diversas formas, células redondas, alargadas, hasta cuadradas. Los eucariotas, en cambio, son organismos más diversos. Protozoos, hongos, animales, vegetales, todos organismos con funciones distintas, mecanismos fisiológicos distintos. Las células tienen formas distintas, se han especializado. Mitocondrias, núcleo, cloroplastos, paredes celulares. No todas son diferencias. Hay elementos en común. Presentan el mismo tipo de moléculas en la membrana plasmática. El flujo de la información genética es igual. Oxidan carbohidratos para la obtención de energía en forma de ATP. Y comparten muchas moléculas como proteínas, carbohidratos, lípidos, ácidos nucleicos, agua y sales minerales. Todas estas moléculas cumplen las mismas funciones tanto en células procariotas como eucariotas. Ambas células constituyen a los organismos vivos. Respecto a los organismos procariotas, al ser muchos de ellos patógenos, se asocian a efectos negativos como enfermedades. Sin embargo, los procariotas producen muchos beneficios. Hay procariotas fotosintéticos que fijan oxígeno con muchísima más eficiencia que los ecosistemas terrestres. Hay procariotas de nutrición saprofita que ayudan a la descomposición de la materia orgánica. Hay bacterias que fijan el nitrógeno gaseoso en el suelo, dando inicio al ciclo de este importante bioelemento.
Nuestro cuerpo mismo es hogar de muchas bacterias que nos benefician, ayudándonos a degradar alimentos, compiten con patógenos por espacio y alimento, ayudándonos con ello a no infectarnos, sintetizan vitamina K, entre muchos otros beneficios. Hay bacterias que son necesarias para nuestro funcionamiento normal. Esto ha sido todo por hoy. Si tienes alguna duda, puedes dejarla en los comentarios y te responderemos.